Hola de nuevo, soy Ángel de la Garza y me da mucho gusto estar aquí en este segundo módulo, donde hablaremos del segundo periodo de la historia de salvación llamado el periodo de los patriarcas. En el módulo anterior terminamos con una imagen bastante desoladora. La Torre de Babel, ¿recuerdan? La humanidad completamente dispersa, confundida, incapaz de comunicarse. Parecía que no había solución al problema del pecado. Pero entonces llega Génesis capítulo 12, y ahí Dios hace algo que va a cambiar toda la historia, incluyendo la tuya. Déjame hacerte una pregunta muy directa. ¿Has sentido alguna vez que Dios te ha hecho una promesa? Tal vez no con palabras audibles, pero ¿has tenido esa sensación profunda de que Él tiene un plan específico para tu vida? Y después has pensado, pero mira mi realidad, mira mis circunstancias. ¿Cómo va a cumplir Dios eso que siento que me prometió? Si alguna vez has sentido esa tensión entre las promesas de Dios y tu realidad actual, entonces vas a conectar profundamente con Abraham, porque esa tensión es exactamente el corazón del periodo patriarcal. Así que aquí está mi promesa para ti para lo que resta de este módulo. Primero, vas a entender por qué las promesas que Dios le hizo a Abraham hace 4000 años no son historia antigua, son promesas que se cumplen hoy en tu vida. Segundo, vas a descubrir cómo Dios cumple sus promesas, incluso cuando o especialmente cuando parecen imposibles. Y tercero, vas a identificar cuáles son las promesas de Abraham en tu propia vida y cómo confiar en ellas mientras esperas que se cumplan. Como padre de 3 hijos ya adultos y después de muchos años de matrimonio con mi esposa Adriana, he visto cómo Dios cumple promesas que parecían imposibles. Y esa experiencia me ha enseñado algo que quiero compartir contigo hoy. Pero primero, ubiquémonos en la gran historia. Si el periodo primitivo era el problema, es decir, el pecado que separó a la humanidad de Dios, el periodo patriarcal es cuando Dios revela su solución. No una solución política, no una solución militar, una solución que involucra promesas, fe y una familia que va a bendecir al mundo entero. Y aquí viene lo increíble, tú eres parte de esa familia. Tú eres heredero de esas promesas. Por eso este periodo no es solo la historia de Abraham, es tu historia también. En el siguiente video hablaremos un poco más del contexto histórico de este segundo periodo llamado los patriarcas, así que ahí nos vemos. En este video entraremos en lo que es el contexto histórico de este periodo de los patriarcas y comenzaremos con el cuándo y dónde sucedía todo esto. Estamos hablando de aproximadamente el año 2000 a.C. hasta el año 1500 a.C. Son 500 años, es mucho tiempo. Geográficamente la historia se mueve. Empieza en Ur de los Caldeos, que es la actual Irak. Se mueve después a Harán, que es el sur de Turquía. Después a Canaán, que es lo que actualmente es Israel y Palestina, y termina en Egipto. ¿Te das cuenta del patrón? Es una historia de movimiento constante. Abraham nunca se queda quieto. Isaac tiene que moverse. Jacob tiene que huir. José termina en Egipto. Es como si Dios los estuviera preparando para algo más grande que un lugar geográfico. Ahora, algo súper importante para entender este periodo. En el mundo de Abraham, la identidad venía de 3 cosas: tu tierra, tu familia y tus dioses. Sin esas 3 cosas no eras nadie. Y entonces Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. En pocas palabras, se queda sin identidad geográfica. De tu parentela, se queda sin identidad familiar. Y de la casa de tu padre, se queda sin identidad religiosa. Básicamente, Dios le está pidiendo
que deje de ser quien es para convertirse en alguien completamente nuevo. ¿Te suena familiar? Porque cada vez que Dios te llama a algo nuevo en tu vida, te está pidiendo lo mismo, que dejes lo conocido para recibir algo mejor que ni siquiera puedes imaginar. El período patriarcal tiene una estructura muy clara que quiero que veas. Abraham, Génesis 12 al 25. Ahí las promesas se dan. Continúa con Isaac, Génesis 25 al 28. Ahí las promesas se confirman. Jacob, Génesis capítulos 28 al 36, ahí las promesas se profundizan. José, Génesis capítulos 37 al 50, las promesas parecen perderse, pero se preparan para cumplirse. ¿Ves el patrón? No es una línea recta hacia el éxito, es una montaña rusa de fe. Momentos donde las promesas parecen imposibles, luego se confirman, luego parecen perderse otra vez y, bueno, déjame decirte algo. Si tu vida de fe ha sido una montaña rusa, no estás haciendo algo mal. Estás siguiendo exactamente el patrón de los patriarcas. Pero aquí viene lo más profundo. Este periodo establece algo revolucionario. La idea de que Dios puede trabajar a través de una familia para afectar a todas las familias del mundo. Piénsalo. Después de Babel, donde toda la humanidad estaba dispersa y dividida, Dios no trata de juntarlos de nuevo inmediatamente. En lugar de eso, escoge una familia y dice: a través de ustedes voy a bendecir a todos. Es exactamente lo opuesto a lo que esperarías. Pero así es como obra Dios. Usa lo pequeño para afectar lo grande. Usa lo débil para mostrar su fuerza. Usa lo imperfecto para mostrar su perfección. Y eso incluye tu familia y la mía. Incluye tu vida. Dios quiere usar tu historia personal con todo y sus imperfecciones para bendecir a otros. Con esto terminamos este video y nos vemos en el siguiente para ver la estructura literaria del periodo. Ahí te veo. En el video anterior hablamos sobre el cuándo y el dónde sucedían las cosas. Ahora hablemos sobre en qué parte de la Biblia estamos leyendo sobre esa época. El periodo patriarcal está contenido, como ya lo saben, en el libro del Génesis, capítulos 12 al 50. Son 39 capítulos que cubren 500 años. A diferencia del periodo primitivo que cubría miles de años en tan solo 11 capítulos, aquí tenemos el tiempo para conocer personas específicas, sus personalidades, sus luchas, sus victorias. Abraham no es solo el padre de la fe. Es un hombre que miente sobre su esposa cuando tiene miedo. Isaac no es solo el hijo de la promesa. Es alguien que repite los errores de su padre. Jacob no es solo el que lucha con Dios. Es alguien que engaña y manipula. ¿Por qué te digo esto? Porque las promesas de Dios no dependen de que seamos perfectos. Dependen de que Él es fiel, de que Dios es fiel. Dentro de estos 39 capítulos hay 4 ciclos narrativos muy claros que quiero mencionarte. El primero es el ciclo de Abraham. El llamado, las promesas, las pruebas, el cumplimiento parcial. Abraham aprende que Dios cumple sus promesas, pero no siempre como él espera. Después tenemos el ciclo de Isaac, el hijo de la promesa, que parece ordinario, pero que confirma que las promesas pasan a la siguiente generación. Después tenemos el ciclo de Jacob, el luchador que tiene que aprender que las promesas de Dios no se obtienen por astucia humana, sino por gracia divina. Continuamos con el ciclo de José,
el soñador, que descubre que Dios puede usar incluso la traición y el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Aquí tienes una clave importante para leer este periodo. No leas estos capítulos como biografías separadas. Mejor, léelos como una sola historia de cómo Dios desarrolla sus promesas a través de generaciones. Abraham recibe las promesas, Isaac las hereda, Jacob las pelea, José las ve cumplirse de manera que nadie lo esperaba. Es exactamente como funciona en tu vida. Tal vez tú recibiste ciertas promesas de Dios. Tus hijos van a heredar el fruto de esas promesas. Tus nietos van a ver el cumplimiento que tú ni siquiera pudiste imaginar. Por eso es tan importante que entiendas, las promesas de Dios no son solo para ti, son para tu linaje espiritual también. Muy bien, nos vemos en el siguiente video para hablar ahora sobre el mensaje central de este periodo. Muy bien, hemos llegado a este video donde aprenderemos sobre el mensaje principal del periodo de los patriarcas. Si tuviera que resumir el mensaje central del periodo patriarcal en una sola frase, sería esta: Dios cumple sus promesas en su tiempo y de su manera, y la fe es confiar en Él mientras esperas. Pero vamos a ir más profundo, porque hay 4 verdades fundamentales en este periodo que van a transformar cómo ves tu propia vida. Verdad número 1. Dios toma la iniciativa. Abraham no buscó a Dios. Dios lo buscó a él. Vete de tu tierra. No fue idea de Abraham. ¿Y sabes qué? En tu vida también es así. Ese deseo de conocer a Dios, esa inquietud espiritual, esa sensación de que hay algo más, no viene de ti, viene de Él. Dios te está llamando. Verdad número 2. Las promesas requieren fe, no perfección. Abraham miente. Isaac es pasivo. Jacob engaña. José es arrogante. Como verás, ninguno de los patriarcas es perfecto. Pero Dios no retira sus promesas por sus fallas. ¿Por qué? Porque las promesas dependen de la fidelidad de Dios, no de la perfección humana. Eso significa que tus errores del pasado no descalifican las promesas de Dios para tu futuro. Verdad número 3. Dios cumple en su tiempo, no en el nuestro. Abraham espera 25 años para tener a Isaac. Isaac espera 20 años para tener hijos. Jacob trabaja 14 años para casarse con Raquel. José espera 13 años para ver cumplirse sus sueños. Como alguien que ha estado casado durante mucho tiempo y criado 3 hijos, puedo decirte que algunas de las promesas más importantes de Dios en mi vida tomaron décadas en cumplirse. Pero cuando se cumplieron entendí por qué era necesario esperar. Verdad número 4. Las promesas se cumplen a través de generaciones. Abraham ve el comienzo. Isaac ve la continuación. Jacob ve la multiplicación. José ve la preservación, pero ninguno ve el cumplimiento completo. Y eso está bien, porque las promesas de Dios son más grandes que una sola vida. Son para generaciones. Ahora, vamos a las promesas específicas que Dios le hace a Abraham, porque estas 3 promesas se van a cumplir en tu vida también. Promesa número 1, descendencia. Haré de ti una nación grande. Abraham, que no tenía hijos, iba a tener descendientes como las estrellas del cielo. Para ti, esto no se trata solo de hijos biológicos, se trata de influencia espiritual. Dios quiere que tu fe se multiplique en otros.
Promesa número 2. Tierra y lugar. La tierra que te mostraré te la daré. Abraham iba a tener un lugar específico donde Dios lo bendeciría. Para ti, esto se trata de propósito. Dios tiene un lugar específico, físico, relacional, ministerial, donde quiere bendecirte y usarte. Promesa número 3, bendición universal. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de Abraham, Dios iba a bendecir al mundo entero. Y aquí viene lo increíble. Tú eres el cumplimiento de esa promesa. A través de Jesús, que es descendiente de Abraham, tú has sido bendecido y ahora, a través de ti, Dios quiere bendecir a otros. Finalmente, quiero que veas el patrón que se repite en todos los patriarcas porque es el mismo patrón que vas a vivir tú. Primero, el llamado. Dios los llama a algo específico. Segundo, promesa. Les hace promesas específicas. Tercero, prueba. Permite circunstancias que prueban su fe. Cuarto, espera. Hay un periodo de espera donde las promesas parecen imposibles. Quinto, cumplimiento parcial. Dios cumple parte de sus promesas. Sexto, renovación. Dios renueva y amplía las promesas. Y séptimo, cumplimiento generacional. Las promesas se cumplen completamente en las siguientes generaciones. ¿Te das cuenta? Si estás en el paso cuarto o quinto de este patrón, en alguna área de tu vida, no significa que algo está mal. Significa que estás exactamente donde los patriarcas también estuvieron. Mira, la fe patriarcal no es la ausencia de dudas, es confiar en las promesas de Dios incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Pues bueno, hemos terminado este video y te invito a que continúes con el siguiente, donde analizaremos algunos pasajes bíblicos clave relacionados a lo que hemos estado viendo. Muy bien, bienvenido a este video donde estaremos analizando y reflexionando sobre algunos de los pasajes clave de este periodo de los patriarcas que van a cambiar, como ves, tu propia vida. ¿Te parece? Comencemos con el primero. Pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3 cosas quiero que notes. Primero, vete a la tierra que te mostraré. Dios no le dice exactamente a dónde va. Solo vete. A veces Dios te pide que des el primer paso antes de mostrarte el plan completo. Segundo, haré de ti una nación grande. En tiempo futuro. Abraham tenía que actuar basado en una promesa futura, no en una realidad presente. Tercero, serás bendición. El propósito de ser bendecido es bendecir a otros. ¿Ves cómo esto se aplica a tu vida? Dios te está llamando a confiar en sus promesas futuras, no en tus circunstancias presentes. Ahora este versículo que Pablo va a citar después en el Nuevo Testamento. Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Este versículo viene después de que Dios le promete a Abraham descendientes como las estrellas del cielo. Abraham tenía 85 años. Sara era estéril y humanamente hablando era imposible. Pero Abraham creyó a Yahvé. No creyó en una doctrina sobre Dios, creyó a Dios, le creyó a sus promesas. Y aquí viene lo que va a cambiar tu vida. Dios no te justifica porque seas perfecto, te justifica porque le crees a sus promesas, incluso
cuando parecen imposibles. Esa es la fe que Dios busca. No fe en que todo va a salir bien, fe en que Él va a cumplir lo que prometió. Y luego tenemos esta escena desgarradora y hermosa al mismo tiempo. Abraham va a sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Abraham está en el momento más difícil de su vida y su respuesta es, Dios proveerá. No dice, Dios ya proveyó. No dice, espero que Dios provea. Dice, Dios proveerá. Tiempo futuro, pero con confianza absoluta. Como padre, no puedo imaginar lo que Abraham sintió, pero puedo aprender de su fe. Incluso cuando no entiendo lo que Dios está haciendo, puedo confiar en que Él proveerá. Y finalmente esta declaración increíble de José después de años de sufrimiento. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no dice que lo que le hicieron fue bueno, dice que Dios lo encaminó a bien. Hay una diferencia enorme. Dios no causa el mal, pero puede usar incluso las cosas malas para cumplir sus propósitos buenos. ¿Tienes cosas en tu pasado que fueron injustas, dolorosas, difíciles? José te dice, Dios puede usar incluso eso para bendecir a otros y cumplir sus promesas en tu vida. Ok, hemos terminado esta sección y te invito a que continúes con la siguiente, donde hablaremos aún más de la conexión personal que hay entre los patriarcas y tu vida. Llegamos a la parte más importante, donde dices, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Cada uno de nosotros tiene sus propias promesas de Abraham. Momentos donde sentimos que Dios nos está llamando a algo específico, prometiendo algo particular. Tal vez fue cuando decidiste seguir a Jesús y sentiste que Él tenía un plan para tu vida. Tal vez fue cuando te casaste y sintieron que Dios los estaba uniendo para algo más grande. Tal vez fue cuando nacieron tus hijos y supiste que Dios te los había confiado para formarlos. Pero después vinieron las pruebas, las circunstancias que hacían que esas promesas parecieran imposibles. Los momentos donde pensaste, ¿será que me imaginé todo? Si has estado ahí, entonces entiendes perfectamente a Abraham. Basado en el periodo patriarcal, quiero darte 3 aplicaciones prácticas para tu vida. Aplicación práctica número 1, identifica tus promesas. ¿Cuáles son las promesas que sientes que Dios te ha hecho? No promesas generales de la Biblia, sino promesas específicas para tu vida, tu familia, tu propósito. Aplicación práctica número 2, abraza la espera. Si estás en un periodo de espera, no lo veas como tiempo perdido. Los patriarcas hicieron su mayor crecimiento espiritual durante los periodos de espera. Aplicación práctica número 3, bendice a otros. Recuerda que fuiste bendecido para bendecir. ¿Cómo está Dios usando tu historia, incluso las partes difíciles, para bendecir a otros? Ahora, algo súper práctico para tu vida de fe. La próxima vez que escuches sobre Abraham, Isaac, Jacob o José en misa, quiero que recuerdes lo siguiente. Cuando escuches sobre Abraham dejando su tierra, recuerda que Dios también te está llamando a confiar en Él en nuevas áreas. Cuando escuches sobre las promesas a Abraham,
recuerda las promesas específicas que Dios te ha hecho. Cuando escuches sobre Isaac, recuerda que las promesas de Dios se cumplen en la siguiente generación también. Cuando escuches sobre Jacob luchando con Dios, recuerda que está bien luchar con las promesas que parecen imposibles. Cuando escuches sobre José, recuerda que Dios puede usar incluso las cosas malas para cumplir sus promesas. De repente, esas lecturas van a ser súper personales para ti. En el siguiente video platicaremos sobre tu ejercicio práctico que tiene que ver con las promesas de Abraham. Ahí te veo. Antes de terminar, vamos a hacer un ejercicio que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Lo que vamos a ver aquí se encuentra dentro de tu workbook del módulo 2. Vamos a identificar tus propias promesas de Abraham. Te voy a dar 3 categorías. Primera categoría: promesas recibidas. ¿Cuáles son las promesas que sientes que Dios ya te ha hecho? Tal vez no con palabras audibles, pero con esa certeza interior de que Él tiene un plan específico para ti. Segunda categoría: promesas en espera. ¿Cuáles son las promesas que estás esperando que se cumplan? Las cosas que Dios te ha mostrado, pero que aún no ves en tu realidad. Tercera categoría: promesas para bendecir. ¿Cómo quiere Dios usar las promesas que te ha cumplido para bendecir a otro? Tómate un momento y reflexiona en cada categoría. Sé específico. No tengas miedo de soñar en grande. Tómate tu tiempo. Recuerda que puedes regresar a ver los videos. Estas van a ser tus promesas de Abraham para este curso. Vamos a regresar a ellas en futuros módulos. Pasemos ahora al último video de este módulo, donde recapitularemos lo aprendido. Muy bien, estamos ahora sí en el último video de este módulo sobre los patriarcas, y me gustaría recapitular lo que acabamos de aprender. Primero, Dios cumple sus promesas en su tiempo y de su manera, y nuestra parte es confiar mientras esperamos. Segundo, las promesas de Dios no dependen de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Y tercero, tú eres heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham: descendencia espiritual, propósito específico y ser bendición para otros. Y eso nos lleva perfectamente al siguiente periodo, porque al final de Génesis, los descendientes de Abraham están en Egipto, primero como huéspedes honrados por José, pero después se convierten en esclavos. ¿Qué pasó con las promesas? ¿Se olvidó Dios de su pueblo? ¿Cómo pueden ser libres cuando están esclavizados por la superpotencia mundial? En el próximo módulo vamos a ver la liberación más espectacular de la historia y cómo Dios quiere liberarte a ti también. Mientras tanto, ve a tu workbook y completa tu reflexión sobre las promesas de Abraham en tu vida. Y cada vez que te sientas tentado a dudar de las promesas de Dios, recuerda: Abraham esperó 25 años para ver cumplirse la promesa de Isaac, pero cuando se cumplió, valió la pena cada día de la espera. Tus promesas también van a valer la pena. Nos vemos en el módulo 3, donde vamos a descubrir cómo Dios libera a su pueblo y cómo te libera a ti. Te recomiendo que leas con anticipación el libro del Éxodo completo antes de que comiences con el siguiente módulo, para que le saques el mejor provecho. Pero también recuerda que tienes acceso a este curso por un año, así que tampoco es necesario que te estreses ni te apresures. Haz el curso a tu ritmo. Nos vemos en el próximo módulo.